Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva y refrescante emisión de la Barbacoa Financiera. Tenemos, como siempre, invitados de altísimo nivel. Las ya, no voy a decir viejas, pero sí las ya conocidas, la maestra Miroslava García, nuestra querida amiga Rosaura Puente. Y el día de hoy tenemos un invitado también conocido, no viejo, muy querido amigo de todos nosotros y nosotras, Mario Nájera, director y fundador del Laboratorio Social. Pues para hablar de un tema muy interesante, un tema que siempre nos ha gustado discutir, de todos los que estamos aquí, de alguna manera somos muy cercanos pues a la universidad, algunos porque estudiamos en muchas sin terminarla, otros porque dan clase en la propia universidad, facilitando desde diferentes espacios. Y el tema que hoy nos trae es un serial que se llama Ya terminé la universidad y ahora, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué haremos? Pues la primera pregunta detonadora de la noche es, las empresas se quejan de que no hay perfiles bien calificados y los recién egresados se quejan de que no hay trabajo. ¿Qué nos dice esto del sistema educativo? ¿Quién quiere empezar? Pues si gustan, empiezo como para poner la mesa. Pues bueno, un placer estar aquí echando el taco en la barbacoa financiera y muchas gracias por la invitación. Y bueno, esto que mencionas es muy cierto. Nosotros, pues bueno, quienes no nos conozcan el trabajo que hacemos, pues trabajamos muy de cerca con jóvenes. La idea es cómo motivamos a los jóvenes a que hagan algo, ¿no? A que se activen, a que activen sus vidas para que pues deciden y toman acción, sobre todo porque hemos visto que siempre las actividades extracurriculares de la universidad, esas actividades que hacemos adicionales a lo que la universidad nos ofrece, siempre permite tener un panorama más amplio, ¿no? Es decir, te permite generar perspectiva, te permite generar experiencia y, por supuesto, experiencia que luego puedes consolidar de una manera profesional, ¿no? Entenderlo desde mejores oportunidades educativas posteriores hasta mejores posiciones de trabajo y bueno, pues, evidentemente pues un desarrollo de vida, ¿no? Lo vocacional nos interesa muchísimo. Y justamente trabajando con estos chicos universitarios, algo que hemos notado es que hay un tema que viene desde la misma concepción de la educación, ¿no? Eh, Entender que los tiempos están cambiando muy rápido. Me recuerda mucho a esta época del posmodernismo, ¿no? Cuando decían que, bueno, que los jóvenes entraban en estas ideas existencialistas de la vida, de si valía la pena vivir y ya sabes, este tipo de debates, porque pues había mucha incertidumbre, ¿no? Bueno, ahorita eso está rebasadísimo, ¿no? Los cambios los vemos todos los días y bueno, y ahorita con la situación actual, ¿no? Con lo que último que hemos vivido los últimos 2 años, pues estos cambios se han potenciado al más, ¿no? Eso además en un contexto de tecnologías y en un contexto pues de que hay muchísimos cambios, muchísimos trabajos que antes no existían. Vaya, ahorita hay trabajos que hace 5 años no existían, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, las tiendas en línea, ¿no? Y bueno, y creo que esa realidad termina rebasando por mucho a los sistemas educativos, ¿no? Que siempre terminan siendo un poco más, buscan ser muy estrictos, buscan ser muy elaborados, ¿no? Digo, porque creo que la educación es de esa manera, tiene que tomarse muy en serio, pero tomarse en serio a veces se confunde con ser un proceso muy lento, ¿no? Basta ver los procesos de las mayores universidades de aquí de México, que bueno, para la creación de nuevas carreras o para la creación de nuevas currículas, pues toma muchísimo tiempo que eso pueda pasar. Y yo creo que es eso, ¿no? Que en gran medida la realidad nos está rebasando, ¿no? Apenas la semana pasada estaba platicando con unas chicas que son la primera generación de la carrera de negocios en línea del Politécnico, ¿no? Del Instituto Politécnico Nacional. Y me sorprendió que existiera, ¿no? Ese tipo de carreras nuevas. Sin embargo, también es cierto que llegan tarde, ¿no? O sea, son carreras que qué bueno que ya existen, pero estoy seguro que esto va a ir transformándose y son tan cambiantes y son tan avanzadas que no sé si estas currículas tradicionales como han sido concebidas se adaptan, ¿no? A esos perfiles. Y por el otro lado tenemos un sector empresarial
que exige mucho y paga poco, ¿no? Seamos honestos, ¿no? Quieren la mayor cantidad de productividad, de producción, de la mayor cantidad de productividad posible al menor costo, ¿no? Y digo, y esa es la regla del mercado, ¿no? Pero eso también nos lleva a tener una generación muy poco optimista respecto al futuro, ¿no? Jóvenes que traen problemas de ansiedad, ¿no? Que la ansiedad, decía Kierkegaard, ¿no? Que no eres esta sensación que tenemos ante el fracaso, ¿no? Es como esta reacción de nuestro cuerpo ante sentir el fracaso, porque realmente pocos jóvenes pueden decir o pueden sentir que van a estar mejor que sus papás, ¿no? Que lo que sus papás les dieron. Una gran cantidad de jóvenes ya no quiere tener hijos, ¿no? Porque la expectativa es tener hijos hasta que puedas darle lo mismo que tú que tú tuviste, ¿no? Y la realidad es que eso cada vez es más difícil. Entonces yo creo que estamos en un entorno bastante complicado, muy interesante. Yo creo que es el momento más interesante de la historia. Es hermoso vivir en el futuro, ¿no? Esta parte de tener la tecnología más avanzada, incluso más avanzada de cuando la NASA llegó a la Luna, ¿no? En la bolsa y que ahora mismo la estemos ocupando para hacer este medio, pues bueno, esto sería imposible, ¿no? Pensarlo en los 70s. Y hoy el poder hacer eso, creo que nos abre un panorama de optimismo, pero la realidad es que, pues, es un claroscuro, ¿no? O sea, dejamos con un sabor agridulce el qué va a pasar y el cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad. Súper, qué buena intro, mi querido Mario. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, bueno, a mí me gustaría decir varias cosas en relación a esto. Definitivamente pienso que las universidades están siendo rebasadas por la sociedad y los cambios. Por otro lado, pienso que sí están llegando tarde las nuevas carreras, las nuevas licenciaturas, los nuevos posgrados, y por lo menos me refiero a la UNAM, que en los últimos años ha tratado de cerrar ese desfase. Tenemos carreras como de nueva creación, como negocios internacionales, y creo que bastante tarde la UNAM decidió crear esta carrera. Tenemos posgrados en cuanto a desarrollo sustentable, medio ambiente, y que también están llegando ya con retraso, ¿no? Pero hay varios componentes. La oferta laboral en nuestro país también tiene un rezago de muchísimos años. Y lo podemos ver incluso antes de la pandemia, eh, para ver la perspectiva de este rezago en cuanto a la oferta laboral. Y en la pandemia, pues podemos ver que el desempleo ha crecido tanto que ha obligado a cerrar a miles de MIPYMES en el país. O sea, estamos hablando que ya de por sí teníamos un rezago laboral antes de la pandemia y de esta crisis económica derivada de la crisis de la salud. Pero después de 2020 estamos como país ante una situación que nos puede llevar, sin exagerar, una década para poder recuperar los niveles de empleo y de producción que teníamos antes de la pandemia. Y estoy hablando que México en 2019 ya había presentado un foco rojo porque en este año sin pandemia no crecimos. Fue 0% el crecimiento del Producto Interno Bruto en nuestro país. Y esto habla, por supuesto, de una gran demanda laboral y de una oferta pequeña. Pero bueno, hablando en términos de las proyecciones que hacen los institutos mundiales de financiación, por ejemplo, el Banco Mundial o la misma OCDE, pues nos dicen que México, en el mejor de los casos, podrá recuperar en 6 años el nivel anterior a la pandemia, económicamente hablando. Y en el peor de los casos, hablan de una década. Y eso va a depender de las acciones de gobierno para crear empleos, para invertir,
para tener alianzas y acuerdos con la iniciativa privada, cosa que no estamos viendo. Cosa que no estamos viendo por parte del gobierno mexicano. En lugar de apoyar a las MIPYMES para que puedan resistir este tsunami de salud y de economía, el gobierno tiene otras prioridades y otros datos, ¿no? Entonces, tenemos una situación donde la educación superior en México tiene una inversión pública muy baja. El presidente de la República, cuando era candidato en 2018, prometió aumento a todos los niveles de educación en cuanto a porcentaje del PIB. Prometió recursos públicos para la educación en general, sabiendo que la educación es un pilar de crecimiento y desarrollo en todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Que llegó a la presidencia y que las promesas se han esfumado y se las ha llevado el viento. No ha habido un cumplimiento en cuanto a promesas de campaña y particularmente en educación. Hablando de educación superior, en este sexenio tenemos recortes muy importantes a investigación, a educación superior, a programas que ya estaban establecidos en estas épocas donde se habla del neoliberalismo del pasado. Bueno, pues yo no sé qué exista en el presente, pero no hay recursos para la educación. Y lo que estamos viendo son recortes e incluso ataques directos para investigadores que están siendo puestos bajo la lupa y acusados a un nivel de delincuencia organizada. Esto me parece muy peligroso por parte del gobierno porque sistemáticamente ha estado atacando diferentes sectores. Ahora se está atacando a la educación superior. Entonces, no hay cumplimiento de aumento en el presupuesto de la educación superior y por otro lado hay ataques en varios sentidos hacia docentes e investigadores. Entonces, bueno, creo que las universidades públicas hacen mucho con lo poco que tienen de presupuesto. No quiero justificar rezagos, pero sí quiero decir que es una gran labor de compromiso la que hay en las universidades públicas con lo poco que hay. Y que durante la pandemia el sector educativo en todos sus niveles es el único que ha permanecido constante en el trabajo. Los profesores ahora damos clases a distancia, aunque el gobierno diga que es muy cómodo, por el mismo salario estamos pagando internet, luz y estamos absorbiendo gastos educativos con el mismo salario. Entonces, yo quiero decirles cosas como que necesitamos apoyo del sector privado y necesitamos apoyo del sector público. Y no lo digo como institución educativa, lo digo con la intención de formar profesionistas que efectivamente respondan a las necesidades del presente y del futuro. Cuando digo que necesitamos apoyo del sector privado, es porque las grandes empresas, no me refiero a las MIPYMES que con gran esfuerzo están sobreviviendo, me refiero a las grandes empresas de este país, deben tener un compromiso para la capacitación de los cuadros jóvenes. No le deben dejar toda la chamba a las universidades o a las instituciones educativas. Debe haber un compromiso por la formación, la educación, la capacitación, también por parte de las empresas. Y lo quiero decir porque de pronto, si revisamos el comportamiento de las grandes empresas en el siglo XX, sí tenían ese compromiso. Formaban cuadros, querían que los jóvenes se capacitaran para que se desarrollaran dentro de la empresa y que estos jóvenes y esta inversión en capacitación rindiera frutos para la empresa y fueran cuadros laborales que duraran muchos años en la empresa.
en el nuevo esquema de recortar costos, la gente en las empresas parece pañuelo desechable. Si algo no le gusta a la empresa con los esquemas de outsourcing o con la gran demanda laboral que existe, corta personal sin liquidación y simplemente toma nuevas personas que desean una oportunidad laboral. Pero ya no existe, por lo menos es lo que se ha visto, este diseño para capacitar, para formar, porque no es fácil tener desde obreros calificados hasta profesionistas calificados. Se necesita educación, capacitación y tiempo. Y yo creo que las empresas deberían también comprometerse a esto, las grandes empresas. Finalmente quiero decir que hay un dato espeluznante publicado por Forbes el año pasado. En México, solamente el 1% de la población gana más de 38,000 pesos mensuales. Solo el 1%. Y estamos hablando de que los salarios son otro gran tema. Quien tiene trabajo percibe en promedio en este país 6,500 pesos al mes. Un profesionista difícilmente alcanza los 10,000 o 12,000 pesos al mes. Hay un problema estructural y creo que somos responsables todos. Fíjate que yo quiero construir sobre lo que está comentando Miros. Y bueno, una de las cosas es, me tocó en mi época procurando fondos, ir con las empresas a pedir donativos, por supuesto, para el tema también de educación en 2 experiencias profesionales. Y la gente me decía, sí, pero necesitamos gente con habilidades técnicas. Ojo ahí. O sea, uno espera, ¿no? El sueño es llegar a la universidad, salirse graduado de la universidad y las empresas están requiriendo conocimiento técnico. Ah, pero como el técnico no alcanza en teoría, perdónenme, los sueldos del licenciado, ¿no? Entonces, pues la tirada es hasta la licenciatura cuando probablemente no te paguen, aún siendo licenciado o maestro, porque la empresa necesita conocimiento técnico y la empresa necesita habilidades blandas en los jóvenes. Esa resiliencia, ese compromiso, ese trabajo en equipo, esas que no son habilidades duras, ¿no? Como le llaman ahora a las de ciencia y tecnología. Yo sé, Mario, que estás tú con que también es bien importante, ¿verdad? Pero vaya, son 2 piernas, o sea, no se puede correr, bueno, sí se puede, pero vaya, obviamente la idea es que esté como equilibrada, ¿no? Y de repente, pues hay mucho egresado que las habilidades blandas no están desarrolladas y eso también es un problema laboral. Yo me pregunto, ¿no? Si el modelo educativo actual realmente no es malo conocido y no hemos estado tan dispuestos a probar cosas nuevas todavía por conocer, como que en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en el TEC de Monterrey y uno de los, pues sí, de los altos directivos de ahí dijo, teníamos educación del siglo XIX con instalaciones del siglo XX para jóvenes del siglo XXI. Ahí, y claro que el TEC hizo una súper reestructura, ¿verdad? En muchas cosas, pero fíjense, o sea, por siglos eran los espacios de separación, ¿no? Entre la educación y las necesidades que se tenían en el mundo laboral. A esto, pues agrégale el tema de que decíamos, oye, ya me gradué y ahora qué, pues súfrele junto con tus papás porque es bien frustrante de todos lados, ya te pagué, ya no pude, o sea, no hay terreno, ¿verdad? No hay nada que te voy a dar porque ya te di la educación y es todo lo que tienes y ahora sí rasca con tus uñas, hijito, hijita, porque es lo que te pude dar. Oye, pero la educación no me garantiza un empleo. No,
no te lo dicen, son las letras chiquitas, ¿verdad? Que nadie comenta. Y resulta que tienes que ser más competitivo cada vez. Entonces, oye, mamá, ¿me das chance de pasar la maestría? Oye, voy a hacer otro posgrado. Oye, y resulta que la vida laboral se empieza a empujar más allá de la edad común, ¿no? Y dejamos de trabajar antes también a los 65. Entonces resulta que la vida económicamente activa se empieza a reducir en el país, haciendo que se afecte económicamente el país, ¿no? Y México no es la única comunidad así. Por supuesto que es un tema del mundo, pero si es un tema del mundo, pues deberían replantearse los modelos educativos desde mi punto de vista. Y cierro mi comentario ante esto con una caricatura que le comentaba yo a Juan el otro día. No sé si ustedes la hayan visto. En su momento, Pixar sacó Monsters University. No, pero primero Monsters Inc. Y después sacó Monsters University, de donde salen los monstruos para estudiar, ¿no? Para trabajar en Monsters Inc. Y sacó una serie que se llama Monsters at Work. Entonces, un excelente estudiante de Monsters University llega a la fábrica de sustos y pequeña sorpresa que ya no es la fábrica de sustos, justamente es la fábrica de risas. Y estudió toda la facultad sustos y fue un estudiante con honores para asustar y llega y el mercado pide risas. Y él tiene cuernos y tiene colmillos y está peludo, o sea, pues ¿cómo, verdad? ¿De dónde? Tuvo que cambiar su paradigma y como dijo Miros, Monsters Inc. dijo, tenemos que ver qué hacer nosotros porque nos están trayendo puro egresado de sustos y nosotros necesitamos cómicos. Entonces, fíjense, es una caricatura, pero nos deja una enseñanza brutal. Ojo ahí, ingeniería petrolera. Ojo ahí, ingeniería petrolera. No, oye, y ya, sí, un tema también bien chistoso, esta caricatura, de repente le dice una chavita al monstruo que está muy frustrado porque dice, oye, soy un excelente estudiante, ¿no? Y lo mandaron a mantenimiento. Y le dice, mira, yo salí, yo no me gradué, y para mí fue como que el costo de la universidad fue chiquín, ¿no? Como la caja registradora, y la tuya debe haber sido chiquín, 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 chiquín. y, no, y estamos trabajando en el mismo puesto. Entonces, sí, es un tema gigantesco. Ya salí y luego. Y creo que construyendo sobre lo que dice Miroslava y Rosaura, que wow, totalmente, ¿no? Creo que eso nos deja la primera enseñanza de ahorita, que es el aprender a adaptarnos, ¿no? Y la posibilidad de adaptarnos al cambio, de que pues hoy podemos estar en un lugar también bien privilegiado, un lugar bien bueno, a lo mejor con un buen sueldo, ¿no? Con satisfechos, con un trabajo que nos llena, y al día siguiente puede la empresa desaparecer, ¿no? Porque hubo una reforma, porque hubo una ley. Justamente hace un ratito platicaba con un amigo, ¿no? Que se dedica trabaja en una empresa de traducciones, ¿no? Y su principal cliente son traducciones de laboratorios médicos. Entonces fue muy chistoso porque hubo una reforma en la cual ya no es necesario hacer estas traducciones y la empresa ya está cayendo, ¿no? Porque pues ya el cliente ya no necesita ese producto y pues ni modo, ¿no? Y pues hay que adaptarse y habrá que buscar nuevos clientes y habrá que adaptarse a una nueva realidad. Y yo creo que esa es la realidad de este mundo, ¿no? O sea, las cosas están cambiando, el mundo está cambiando y creo que así como es el tema de adaptación al cambio, también creo que hay que saber, uno, aprovechar las oportunidades, ¿no? Las oportunidades de inversión cuando las veamos y cuando nos caigan. Y segundo, también la importancia del ahorro, ¿no? Creo que ahorita es precisamente el momento también de pensar que cuando nos va bien, pensar en generar unos mecanismos de ahorro que nos permitan seguir creciendo y adaptándonos, porque al final de cuentas la adaptación va muy ligada también de tener los medios para podernos adaptar, ¿no? ¿Qué tal si en un futuro a lo mejor, a lo mejor no quiero hacer ya, o ya hice mi maestría, ya hice mi doctorado, pero van a estar a hacer un diplomado para aprender a utilizar las nuevas herramientas, como es muy probable que va a pasar? No sé cuántas de ustedes usan TikTok, por ejemplo, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de usuarios, acaba de llegar creo que a 3,000 millones de usuarios, o sea, la mitad del mundo está en TikTok, y nosotros no estamos ahí, ¿no? Porque, vaya, no veo ninguna universidad enseñándonos a usar TikTok, ¿no? Pero yo creo que si tenemos esa necesidad de hacerlo y tenemos esa voluntad de querer participar en el mundo, pues vamos a tener que prepararnos, muchas veces
tomar y comernos nuestro ego y tener los medios para poder hacerlo. Y yo creo que el ahorro y la inversión también vamos a tener que volvernos ahorradores e inversionistas casi de manera innata para poder pues aguantar el viento a como nos caiga y poder pues seguir viviendo y poder cumpliendo nuestros sueños y nuestras metas personales. ¿Ustedes qué opinan? También voy a participar ahí rápidamente, porque ya casi no tenemos tiempo en este episodio, pero a mí me llama mucho la atención cómo pareciera que los universos académicos y productivos parecieran incluso de repente como espacios antinatura, donde difícilmente conviven y se comunican. En algún momento de la vida me tocó participar en una iniciativa muy interesante de una universidad del norte, cuyo nombre no diré, que se llamaba Economía del Conocimiento, y era justo empujar esa innovación de las universidades a que se convirtiera en un producto final y que esta inversión importante que hace la propia universidad en los proyectos de investigación pudiera generar retribución en términos de que, bueno, un producto final derivado de una investigación se pudiera comercializar y que la universidad tuviera más recursos para los investigadores. Y fue complejamente difícil romper este paradigma del propio investigador, de decirle, oye, está súper cool lo que estás haciendo, pero necesitamos que tu investigación vea la luz y que genere economía del conocimiento, ese proceso. Entonces, a mí me parece interesante cómo parecieran justo antinatura ambos universos. Pues me gustaría comentar algo muy rápido. Lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Me parece que hay demasiados prejuicios que tienen que ver con la política, tanto del gobierno en turno, tanto de los sindicatos, de la educación. Yo he visto mucha resistencia en los sindicatos de profesores en educación básica para hacer cambios y ajustes en los planes de estudio. En la Universidad Nacional, cada determinado tiempo, les estoy hablando de cada 3 o 4 años, se nos convoca a hacer propuestas de cambio, de actualización de planes de estudio. Pero creo eso, que hay prejuicios a partir de las políticas, tanto dentro de las universidades como del gobierno federal y estatal. Y en ese sentido, yo quisiera decir que la política es algo que de manera transversal toca a la educación en todos los niveles y que de pronto estos prejuicios impiden ese nexo natural que debería de existir entre educación, producción, desarrollo del país. Y tiene que ver con intereses y, por supuesto, intereses económicos. Entonces, creo que es un tema que podemos abordar más adelante, pero lo dejo anotado. Yo quiero, si Juan me permite, voy te doy a echarle permiso. Sal y limón al taco, porque, porque además de todo, la pregunta es, ¿viene la inteligencia artificial? ¿Qué trabajos van a ser sustituidos y cuáles no? ¿Y qué tan preparados estamos para esto? ¿Y qué tanto habría que invertir? Y yo sé que esto dará pie, Juan, a nuestra siguiente pregunta detonadora, pero también ya sé que hoy ya se terminó el tiempo, pero hay que dejar picado, con limón, con sal y con salsita esta barbacoa. Ese taco está muy picoso. Lo que acabas de mencionar, Rosaura, ese taco tiene salsa habanera y se necesita seguramente algún bicarbonato para que no haga daño, porque es muy fuerte lo que acabas de mencionar y claro, lo vamos a desarrollar en otros capítulos, pero es muy fuerte. Efectivamente, vamos a necesitar una cervecita, ¿no? Una cervecita como para bajarnos el picor. Y pues yo puesto aquí para que la siguiente semana nos veamos aquí en la Barbacoa Financiera. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que vamos justo cerrando. La verdad es que se está poniendo muy bueno. No se pierdan la Barbacoa Financiera la siguiente semana. Y pues nada, nos vemos y
estamos en comunicación. Cuídense mucho, un abrazo. Se viene muy bueno este nuevo serial.